Hola, ¿cómo están? Les habla la doctora Tisera y continuando con el módulo de nefrología, me voy a referir a nefropatías túbulo-intersticiales. En este video hablaré de las nefritis agudas y en un segundo video voy a desarrollar las nefritis crónicas. Las nefropatías túbulo-intersticiales son un grupo de enfermedades que afectan el intersticio y los túbulos renales y está caracterizada por alteración histológica y funcional de estas estructuras. La alteración funcional afecta la reabsorción o la secreción tubular. Habrá además depresión salina, acidosis metabólica y disminuye la capacidad de concentrar la orina. Se las puede clasificar en agudas y crónicas. Las agudas se caracterizan histológicamente por un infiltrado inflamatorio a predominio de neutrófilos, edema de intersticio y necrosis tubular focal. Evolucionan hacia una insuficiencia renal aguda, pero aquí diagnosticadas y tratadas a tiempo pueden ser en parte reversibles. Por el contrario, las crónicas se caracteriza histológicamente por un infiltrado inflamatorio menor. Aquí predomina la fibrosis del intersticio y la atrofia tubular difusa. Cursan con insuficiencia renal crónica, por lo tanto, aquí el daño es irreversible. Comenzamos entonces a desarrollar las nefropatías túbulo-intersticiales agudas. Ellas tienen una incidencia que va entre un 5 y un 27% en biopsias renales realizadas a individuos con insuficiencia renal aguda sin causa aparente. Representan además la tercera causa de fallo renal agudo, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Pero ¿cuáles son las causas etiológicas? Fundamentalmente fármacos en el 70% de los casos. También algunos procesos infecciosos y las enfermedades autoinmunes. En cuanto a los fármacos, ellos producen esta lesión a través de una reacción inmunológica o reacción de hipersensibilidad que es dosis dependiente y se presenta entre unos 7 a 10 días de iniciada la exposición al fármaco, pero en algunas ocasiones se presenta hasta meses después de iniciado el tratamiento. Si bien se conoce cuáles son los fármacos que con mayor frecuencia producen esta lesión, en realidad cualquier fármaco puede provocarla. Muchas veces se hace difícil identificar cuál es la droga que ocasionó el inicio de la lesión, dado a la polimedicación, sobre todo en pacientes gerontes. Pero ¿cuáles son los fármacos que con mayor frecuencia pueden causar las nefritis agudas? En primer lugar se mencionan los AINES y dentro de ellos el ibuprofeno y los inhibidores de COX-2. El ibuprofeno incluso en niños. Aquí las manifestaciones extrarrenales son menos frecuentes. Esto lleva a una demora en el diagnóstico y por ello es un mayor el tiempo de exposición al fármaco. Por lo tanto, el pronóstico se ensombrece. En cuanto a los antibióticos, las penicilinas, las cefalosporinas, ciprofloxacinas y sulfas son las que con mayor frecuencia ocasionan esta lesión. Aquí las manifestaciones extrarrenales, que son fundamentalmente el rash cutáneo, fiebre o febrícula y la eosinofilia, sí se presentan con más frecuencia y esto permite un diagnóstico precoz y por lo tanto la suspensión inmediata del medicamento. El aumento del uso de inhibidores de bomba de protones como el omeprazol o pantoprazol en los últimos años ha llevado a un aumento de nefritis túbulo-intersticial, sobre todo en las personas de edad.
Aquí las manifestaciones clínicas son solapadas, lo que condiciona exposiciones por tiempos prolongados y con ello un mayor daño renal y una menor posibilidad de recuperación. Los anticuerpos monoclonales, como el nivolumab, que son las nuevas terapias para el cáncer, y se trata de drogas inhibidoras del control de la inmunidad, pueden llevar a un fracaso de la función renal hasta 12 meses después de iniciado el tratamiento. Otras drogas que se mencionan capaces de desencadenar este tipo de lesión son los anticonvulsivantes y el halopurinol. Pero reitero, cualquier fármaco puede desarrollarla. En cuanto a las infecciones, los virus y algunas bacterias como el estreptococo o el estáfilo son los responsables. Probablemente el mecanismo aquí sea la liberación por parte de estos agentes infecciosos de citocinas proinflamatorias responsables de iniciar el daño renal. Las enfermedades autoinmunes son el lupus, Sjögren's y esclerodermia, que afectan a personas jóvenes. De por sí son patologías crónicas que cuando se suma una nefritis se ensombrece aún más el pronóstico. También la formación de anticuerpos contra membrana basal tubular es causa de esta lesión. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Dijimos que se produce a través de un mecanismo inmunológico. Los antígenos pueden ser antígenos exógenos como los fármacos o antígenos microbianos o antígenos endógenos como la proteína de Cham-Horsfall o la glicoproteína TIM. Estas son proteínas que normalmente existen en las células tubulares, pero pueden, por algún motivo, desencadenar la formación de anticuerpos contra la membrana basal de los túbulos. Cuando esto ocurre, se producen nefritis por autoanticuerpos que se las considera de etiología idiopática. El antígeno, ya sea exógeno o endógeno, se va a presentar a la célula T, mediadora de hipersensibilidad retardada y citotoxicidad. La célula T supresora es el mecanismo de protección frente a esto. Pero cuando la célula T logra desencadenar el mecanismo de hipersensibilidad, se produce un proceso inflamatorio. En este proceso inflamatorio, las células T y los macrófagos van a liberar factor de crecimiento profibrótico, entre ellos la endotelina 1, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento epidérmico, entre otros. Ellos van a iniciar la fibrosis del intersticio. Por otro lado, el proceso inflamatorio va a ocasionar obstrucción tubular con disminución del flujo urinario. Esto produce un aumento de presión dentro del túbulo que se va a transmitir hacia glomérulos dando un aumento de presión intraglomerular. Pero además, este aumento de presión del túbulo ocasiona una lesión tubular que afecta la capacidad de acidificar y concentrar la orina. Es decir, ocasiona un daño funcional a nivel del túbulo. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? El mismo va a depender de la extensión del daño y de los túbulos más afectados, ya sean los túbulos proximales o los túbulos distales, y de la compensación de las nefronas menos afectadas. Los síntomas, por lo general, van a ser síntomas inespecíficos como artralgias, náuseas o vómitos. Existe una tríada que está representada por un rash cutáneo, que es máculo papular o morbiliforme, fiebre o febrícula, artralgias, y esto sumado a una eosinofilia. En general son los síntomas de insuficiencia renal aguda, y el edema e hipertensión arterial aquí son poco frecuentes.
Es importante acá tener siempre la sospecha diagnóstica frente a una insuficiencia renal aguda de causa inexplicable. Para ello nos va a ser de utilidad la anamnesis, indagando el antecedente de ingesta de fármacos o antecedentes de procesos infecciosos recientes. Con ello vamos a lograr identificar la causa etiológica, dar el tratamiento adecuado y por lo tanto minimizar las secuelas. ¿Cuáles son los datos de laboratorio? Una hematuria moderada, proteinuria pero siempre menor a 3.5 gramos por día, es decir, una proteinuria no de rango nefrótico. Presencia de cilindros leucocitarios y eosinófilos en orina. Cuando ya se establece el fallo renal agudo, vamos a tener aumento de creatinina y una fracción de excreción del sodio mayor a 1. Otros estudios complementarios que pueden solicitar están orientados a investigar la causa etiológica. Para identificar procesos infecciosos pueden indagar hepatitis B, C o HIV, entre otras, y para investigar enfermedades autoinmunes se solicitan los anticuerpos antinucleares, ANCA, anti-RO, anti-LA y complemento. El diagnóstico de certeza siempre ha de ser la biopsia renal. ¿Cuál es el tratamiento de estas patologías? Siempre lo primero que debemos hacer es identificar y tratar la causa etiológica. Si es por fármacos, la suspensión del fármaco debe ser inmediata. Está indicado aquí dar corticoides. Metilprednisolona endovenosa en dosis de 250 miligramos día durante 3 días, seguida de prednisona bioral 1 miligramo kilo día durante 1 a 2 semanas, con una disminución progresiva a lo largo de 4 a 6 semanas. Está comprobado que el uso de corticoides mejora el pronóstico. Conclusión. El mecanismo implicado es una reacción inmunológica. Los fármacos son la principal causa etiológica. La alteración funcional depende del compromiso tubular. Conduce al desarrollo de insuficiencia renal aguda. La proteinuria es menor a 3.5 gramos por día. La biopsia establece el diagnóstico de certeza y el tratamiento con corticoides mejora el pronóstico. En el próximo video me voy a referir a las nefritis crónicas. Gracias.